Perfecto. Vamos a comenzar con el taller de urología, hablando de resonancia magnética multiparamétrica de próstata y sus pitfalls. Cuando hablamos de cáncer de próstata de manera convencional, el diagnóstico se ha basado en la evaluación física por medio del urólogo a través del tacto vía rectal, los valores del antígeno prostático y la biopsia con un abordaje igualmente transrectal. Pero hoy en día la resonancia magnética multiparamétrica de próstata juega un papel ampliamente aceptado para el diagnóstico de esta patología, ya que como podemos ver en imágenes, no solo nos va a ofrecer una excelente imagen anatómica, sino también una evaluación funcional. Para la evaluación de este estudio nos guiamos por los últimos volúmenes del PIRADS, trabajos realizados de manera conjunta de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital y el Colegio Americano de Radiología, con su última versión en el volumen, la versión 2.1 del año 2019. Pero ¿qué pasa? Igualmente con el apoyo del PIRADS, es un estudio con una curva de aprendizaje un tanto difícil y hay mucha variabilidad de opiniones en los estudios entre distintos radiólogos. Y esto en parte puede ser por los distintos pitfalls, las distintas trampas que presenta este estudio, que si las agrupamos podemos decir que unas son por estructuras anatómicas, otras por patología benigna y también está la hemorragia. Cuando hacemos la evaluación de este estudio con la finalidad de hacer el diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente significativo, nos enfocamos principalmente en el estudio de la zona periférica, ya que en ella se encuentra aproximadamente un 70% de los cánceres, en zona transicional el restante. Pero hay otras áreas anatómicas que aunque normalmente no observamos lesiones en ellas, tenemos que conocerlas para no confundirlas con lesiones de sospecha. Vamos a comenzar con el estroma fibromuscular anterior. Como lo dice su nombre, es un tejido fibromuscular que realmente no va a presentar tejido glandular, es decir, en él no se va a presentar cáncer, pero si hay lesiones en áreas adyacentes puede haber una invasión de este tejido. Su localización, como lo dice su nombre, va a ser anterior a la zona transicional y lo podemos ver, como es en este caso, con tejido hipointenso localizado anterior a la zona transicional. Es hipointenso en T2, es hipointenso en ADC y vamos a ver que no va a presentar restricción en la secuencia de difusión con valor de B alto. En este otro ejemplo, en un paciente con una próstata de menor volumen, vamos a ver que el tejido transicional nuevamente se observa como una área hipointensa y simétrica, que puede presentar una discreta hipointensidad en el ADC, pero nuevamente no va a presentar restricción de difusión en los valores de B alto. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, en este paciente, vamos a ver que hay una lesión hipointensa mal definida en la zona transicional derecha. Vemos que esta lesión se extiende al estroma fibromuscular anterior. Cuando vemos el ADC, vemos que esta lesión es hipointensa, también en la ADC, y en la difusión presenta una acentuada restricción de difusión, que si la continuamos, vemos que ella se extiende hacia el estroma fibromuscular anterior, que mencionamos que él no debe presentar restricción. ¿Qué podemos observar aquí en esta área? ¿Qué se trata de este paciente? Bueno, ciertamente hay una lesión de sospecha en la zona transicional anterior que se está extendiendo e invadiendo esta estructura anatómica. Importante que cuando hablemos entonces de estroma fibromuscular anterior, que sea simétrico, de bordes regulares, él puede ser hipointenso en ADC, pero sin restricción en la difusión, tampoco va a presentar realce precoz posterior a la administración de contraste. Otra área anatómica que es muy importante conocer para no confundirla con lesiones de sospecha es la zona central. La zona central va a ser el tejido que va a rodear a los ductos eyaculadores. Esta se va a ver hipointensa en las secuencias ponderadas en T2 y como podemos ver es el tejido que rodea a los conductos eyaculadores, que como podemos ver son dos imágenes redondeadas y preintensas en T2. Ella tiene una morfología muy característica en el plano axial, que ha sido descrita con morfología de mostacho, una morfología que siempre nos ayuda a no confundirla con otro tipo de imágenes. Su evaluación va a ser mucho más fácil de entender cuando lo evaluamos en planos coronales, ya que vamos a ver que este es un tejido que se encuentra localizado a nivel de la base, de localización orientado hacia la línea media y que ha sido descrito con morfología de lágrima invertida.
Algo muy importante es que por más de que la mayor parte de la zona central la vamos a observar a nivel de la base de la próstata, ella puede extenderse a nivel de la línea media hacia la porción media, incluso pudiera llegar a aproximarse al ápex. Si evaluamos un plano axial de la próstata localizado en la porción media, pudiéramos ver este tejido como una área hipointensa en T2 y pudiera tener cierta morfología nodular. Si nos quedamos únicamente en este plano, pudiéramos confundirlo con una lesión de sospecha en la zona periférica. Pero esto es lo importante de apoyarnos en distintos planos cuando evaluamos estructuras anatómicas, ya que si vemos a qué se corresponde este tejido, vemos que se continúa con la zona central. Esto ha sido descrito como un pitfall de línea media, ya que con cierta frecuencia se interpreta de manera errónea como lesiones de sospecha y simplemente es la zona central. Aquí les comparto un paciente que se observó a nivel de la base de localización izquierda una imagen hipointensa en T2. Vemos que esa hipointensidad persiste en la secuencia de ADC y presenta una acentuada restricción de difusión en la secuencia de difusión con valor de B alto. Esa misma estructura no presentó realce posterior a la administración de contraste en la secuencia dinámica. Se puede interpretar fácilmente como una lesión de sospecha, como un cáncer clínicamente significativo en la zona periférica. Pero ¿qué pasa? Si esa misma lesión la ubicamos en un plano coronal, como podemos ver en esta imagen, vemos que tiene la misma anatomía de la lágrima invertida que habíamos descrito anteriormente. En este caso es algo difícil, pero se trata simplemente de una zona central asimétrica como variante anatómica, en la cual únicamente la estamos observando del lado izquierdo y puede ser interpretado de manera errónea como una lesión. Es entonces importante reconocer cómo se va a observar esa morfología en mostacho en axial, esa morfología de lágrima invertida en coronal. Ella no va a presentar realce precoz y bueno, normalmente la vamos a evaluar como una estructura anatómica a nivel de la base. Hay otras estructuras anatómicas que son más fáciles de reconocer y se observan con cierta frecuencia, como lo es la cápsula quirúrgica, que a veces a nivel de la base puede verse como áreas engrosadas, como está siendo señalizada, hipointensas, pero si la localizamos anatómicamente vemos que estamos entre el límite entre zona transicional y zona periférica, y es en esta zona donde vamos a observar la cápsula quirúrgica. En caso de haber dudas, nos apoyamos nuevamente en otros planos, como en este caso en plano coronal, para asegurarnos de que se trata en efecto de esta estructura. Algo importante, este es un tejido que no va a presentar restricción en la difusión ni tampoco captación precoz del contraste. La próstata es una glándula que está rodeada por un plexo venoso y estas estructuras venosas a veces al estar adyacentes a la periferia de la glándula pudieran confundirse con lesiones de sospecha. Aquí vemos que está siendo señalizado en la zona periférica izquierda una imagen hipointensa en T2 con cierto aspecto nodular. Cuando vemos la difusión vemos que no presenta una restricción de difusión y cuando vemos la secuencia dinámica con contraste vemos que presenta una acentuada captación de contraste y se observa mejor una morfología redondeada de ella. Vemos incluso que está por fuera de la próstata, pero en íntimo contacto con ella. Esto es simplemente el caso de una vena periprostática. Cuando exista la duda si lo que estamos viendo es un nódulo o se trata en efecto de una estructura vascular, es tan sencillo como no limitarnos a un plano, seguir esa estructura hacia arriba, seguir esa estructura hacia abajo y obviamente si se continúa estamos ante una estructura vascular y no es una lesión. También la restricción de la difusión. Estas estructuras vasculares no van a tener restricción de la difusión a diferencia de las lesiones de sospecha. Ya pasando a la patología benigna, es muy frecuente en la práctica diaria que los pacientes que evaluamos presentan hiperplasia prostática benigna. Una hiperplasia prostática benigna que va a estar también caracterizada por la presencia de nódulos hiperplásicos en la zona transicional. Estos nódulos hiperplásicos pueden tener distinto contenido o pueden estar formados por diferentes tejidos y eso les puede cambiar un tanto a la apariencia. Lo que va a persistir siempre es la morfología redondeada. Cuando veamos una lesión o una imagen redondeada en zona transicional, probablemente se trate de un nódulo hiperplásico. Lo ideal, lo que nos da seguridad es observarla como la primera imagen, una imagen redondeada con una cápsula bien definida y un centro un tanto heterogéneo. Pero como vemos en los otros ejemplos, ellas a veces pueden ser hipointensas de manera homogénea en la secuencia T2 o pueden tener una cápsula que se interrumpa y no se continúe. Para hacer la evaluación un poco más difícil, estos nódulos hiperplásicos también pueden tener una restricción de difusión y una hipointensidad de señal en las secuencias de ADC. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo hiperplásico típico. Vemos una imagen nodular localizada en la zona transicional derecha, pero si le seguimos el borde vemos que está muy bien definido.
eso nos da tranquilidad de que estamos ante un nódulo hiperplásico típico. Y si hay duda, lo evaluamos en el plano coronal, lo evaluamos en plano sagital y vemos que esa cápsula siempre se mantiene, asegurándonos la naturaleza benigna de esta estructura. Pero, bueno, otros ejemplos, como en este caso en la zona transicional derecha, es un nódulo hipointenso de manera homogénea. Vemos que es francamente hipointenso también ADC y restringe en la difusión con valor de B alto. Pero de nuevo, no nos alertamos, vemos lo redondeado que es y lo interpretamos como un nódulo hiperplásico. Hay cierto comportamiento de estos nódulos hiperplásicos que nos pueden dificultar aún más la interpretación de los estudios. Con cierta frecuencia se observa morfología como la de este nódulo hiperplásico en zona transicional izquierda, que vemos que él se está protruyendo, él está como saliendo de la zona transicional y proyectándose en la zona periférica. Si lo vemos de manera apurada, pudiéramos interpretar en un inicio este tipo de imágenes como lesiones propias de la zona periférica. Y al ver que en la difusión esta lesión restringe, nos alertamos con más razón y podemos interpretarlo como una lesión clínicamente significativa. Pero de nuevo, lo vemos con calma, nos apoyamos en otros planos y vemos como en el coronal, esta es una estructura que al igual que en el plano axial, siempre presenta contacto con la zona transicional. Y al verlo con calma, la intensidad de señal es similar al tejido de zona transicional. Estos son hallazgos que nos hacen pensar que en efecto es un nódulo hiperplásico, pero se está protruyendo, se está herniando hacia la zona transicional. Hay casos incluso aún más difíciles, en el cual el nódulo hiperplásico se encuentra localizado de manera ectópica en la zona periférica, como lo podemos ver en este caso, en la zona periférica izquierda. Vemos que es un nódulo que está rodeado completamente por el tejido normal de la zona periférica. Vemos en la difusión que ese mismo nódulo presenta una restricción de la difusión y se ve hipointensión en la ADC. Nuevamente, si lo vemos, una imagen nodular restringe en difusión, hipointensa ADC, cáncer. Pero si nos centramos un poco en la imagen, la vemos con calma, la magnificamos, vemos que esta es una imagen bastante redondeada y si vemos la periferia, vamos a poder observar que ella presenta una cápsula, ok, como íbamos, vemos que tiene una cápsula bien definida. Entonces, el comportamiento es el mismo de los nódulos hiperplásicos que vimos en zona transicional, simplemente que tiene una localización ectópica en la zona periférica. Es un poco difícil, pero si nos familiarizamos en cómo se comportan los nódulos hiperplásicos, podemos definir que en efecto esto se trata de un nódulo hiperplásico de localización ectópica. Entonces, la clave es la morfología redondeada que ellos pueden tener. Recordar que pueden herniarse, que en casos muy raros se pueden observar de manera ectópica. Y si no nos sentimos completamente seguros de definirlo como un nódulo ectópico en la zona periférica, hay que por lo menos transmitirle la duda al urólogo. Porque si esto es un paciente que se somete a la biopsia y sale benigna, puede haber como cierta duda con los resultados de la anatomía patológica porque se esperaba una lesión maligna. Pero si se transmite la posibilidad de un nódulo ectópico, bueno, pudiera ser esperado los resultados de la anatomía patológica. Otro hallazgo que vemos con mucha frecuencia es la presencia de prostatitis. Prostatitis que puede ser presentada en pacientes con síntomas o incluso se pueden observar de manera asintomática. La prostatitis convencionalmente la vamos a ver como imágenes con morfología de banda o morfología cuña en la zona periférica. Incluso pudieran tener cierto grado de restricción en la difusión e hipointensidad en ADC, pero la clave es la morfología. Imagen en forma de banda, en cuña, en zona periférica, probablemente estemos ante una prostatitis. Poco más difícil cuando el comportamiento de esta etiología es difusa. Como podemos ver, toda la zona periférica izquierda en esta glándula es hipointensa en la secuencia ponderada en T2. Es hipointensa en ADC y vemos que también restringe. Pero esa morfología difusa no es característica del cáncer. Incluso vemos que el borde está muy bien delimitado, separándolo de la zona periférica contralateral. Eso es algo que nuevamente no es propio del cáncer. Y la hipointensidad de señal en el T2 tampoco es la misma que observamos en las lesiones de sospecha. Aquí vemos otro ejemplo donde prácticamente toda la zona periférica del lado izquierdo se observa hipointensa. También restringe y vemos que incluso ciertos casos de prostatitis pueden presentar captación precoz en las secuencias dinámicas con contraste. Pero de nuevo, la clave es la morfología difusa que observamos en el T2. En este otro ejemplo vemos que el compromiso es bilateral. Toda la zona periférica a nivel de la base de la próstata está comprometida y la restricción de la difusión es bastante acentuada. Pero observamos cómo hay áreas con ausencia de llenado en la secuencia con contraste.
Normalmente el cáncer es hipercaptante. Estas áreas cuando se hace llenado nos pueden traducir a la presencia de necrosis. Al ver necrosis tenemos que sospechar más de una prostatitis necrotizante que de un cáncer clínicamente significativo. Hay casos que son más complejos en los cuales pueden existir distintas entidades. En este caso vemos como la zona periférica es hipointensa de manera difusa en el T2, pero si la vemos con calma vemos que esa hipointensidad de señal es más acentuada en la zona periférica derecha. Vemos que incluso se pierde el borde de la cápsula, haciéndonos sospechar con una extensión extraprostática. Esa misma lesión focal presenta mayor restricción de la difusión que el resto del tejido de la zona periférica. Es más hipointensa en ADC y presenta captación mucho más precoz que el resto de la zona periférica. En este caso tenemos un paciente que ciertamente tiene cambios por prostatitis, pero tiene una lesión clínicamente significativa y sospechosa de un cáncer con extensión extraprostática del lado derecho. Es decir, podemos ver hallazgos benignos y hallazgos malignos al mismo tiempo en un estudio y que nos puede dificultar un poco su evaluación. Hay una entidad que incluso lo hace más difícil la interpretación del estudio, como la prostatitis granulomatosa, que el comportamiento es exactamente igual del cáncer. Vemos una lesión que hace un bulto en la cápsula, que es sospechoso de extensión extraprostática, restringe la difusión, tiene morfología nadular, hipointensa en ADC y captación precoz. Todo esto son hallazgos de cáncer, pero la realidad es que a veces la técnica tiene sus limitaciones y estudios como este, bueno, son pacientes que probablemente si coexiste con una elevación del antígeno prostático, tenga que igual someterse a la biopsia y si la biopsia reporta normal, si ya pudiéramos comenzar a pensar en una prostatitis granulomatosa como una explicación para los hallazgos. Hallazgos menos frecuentes, pudiéramos ver atrofia. Vemos que del lado izquierdo hay una disminución de volumen con respecto al contralateral, incluso discreta restricción de la difusión. Si hay atrofia es un hallazgo benigno, pero también puede asociarse con elevación de los valores del antígeno prostático. Y ya para terminar, los pacientes con sospecha de cáncer de próstata son con frecuencia sometidos a biopsia. Si no se espera suficiente tiempo posterior a la biopsia, podemos ver cambios de hemorragia todavía para los estudios de resonancia magnética prostática. ¿Cómo vemos la sangre? Hiperintensa en la secuencia ponderada en T1. Esa es la clave. Tenemos que ver el T1, que aunque no juega un papel importante para ver el cáncer, ante la sospecha de hemorragia vemos que es claramente hiperintenso y bueno, podemos saber que en efecto se trata de ello. Para evitar este tipo de pitfall y errores hay que estar familiarizado con la técnica, ver suficientes casos, verlos con un equipo familiarizado con esta técnica. Aquí les dejo un link de un ebook realizado en nuestro servicio, hablando un poco de cómo comenzar a interpretar este estudio. Muchas gracias. Buenos días, gracias al comité organizador de estas primeras jornadas de imagenología. Para mí es un verdadero placer estar acá y hablar sobre un tema que es sumamente interesante y que está en boga y es muy actual, que es la vigilancia activa en el cáncer de la próstata. Le voy a pedir el favor a la doctora Ana María Ruiz que no se me pare al lado porque estoy traumatizado con las alcabalas. Cuando falten 2 minutos me pasas un mensaje o me haces una seña. La vigilancia activa me va a permitir hacer unos toques históricos para que entendamos cómo comienza la vigilancia activa. Este es el doctor Donald Gleason de la Universidad de Minnesota, que en el año 66 comenzó a hacer sus trabajos y a promover la clasificación sistemática para agradar las características anatomopatológicas del cáncer de la próstata. Es la clasificación Gleason que conocemos todos los médicos desde que estábamos en la escuela de medicina, inclusive en nuestros posgrados. Él clasificó el cáncer de acuerdo a agresividad del 1 al 5 y desde luego también utilizó una técnica de patrón combinado dependiendo de los grados predominantes en la lámina de anatomía patológica. Esta clasificación de Gleason fue aprobada en 1993 por la Organización Mundial de la Salud y hoy por hoy la seguimos utilizando. Este personaje, este médico es el doctor Jonathan Eystein, es un patólogo del Johns Hopkins. El doctor Eystein tuvo la suerte y ha tenido la suerte de ser el patólogo del doctor Patrick Walsh, que es un urólogo que en el año 82 fue quien nos cambió la vida a nosotros los urólogos, porque diseñó una técnica con la cual hacemos la cirugía de cáncer de próstata y pretendemos preservar la potencia sexual del paciente, además de preservar la continencia.
El doctor Epstein en el año 2013 comenzó a revisar nada más que 7.869 pacientes sometidos a cirugía radical en el Johns Hopkins, desde el año 82 hasta el 2013. Y se consiguió que muchos de esos pacientes, especialmente los pacientes con Gleason 6, no tenían recurrencia bioquímica a los 10, a los 15 y a los 20 años. Recurrencia bioquímica es que después que nosotros los urólogos hacemos cirugía radical de próstata, el antígeno debe estar en 0 y 1, 2, 3, 5 años después el objetivo es que el antígeno esté en 0. Cuando esto se logra, el paciente está feliz y nosotros también. Pero muchos pacientes recaen y cuando van a la consulta tienen un antígeno que comienza a subir. Eso se llama recurrencia bioquímica. Él observó que estos pacientes con Gleason 6 no tenían recurrencia bioquímica o era casi inexistente y además no tenían metástasis y tenían una sobrevida excelente. Entonces él propuso en esa época utilizando la misma clasificación de Gleason, hacer una clasificación de grupos pronósticos. Y es así como denominó el grupo pronóstico 1, que es un Gleason 6, del cual estamos hablando, el grupo 2, que es 3 más 4, grupo 3, 4 más 3, grupo 4, Gleason 8 y grupo 5, 9 y 10. Desde luego, el Gleason 6 es el ideal para no hacerle absolutamente nada, porque él pudo y él en forma fidedigna con sus biopsias demostró que esos pacientes sencillamente no habían empeorado. Actualmente se está comenzando a utilizar o se están incluyendo pacientes con riesgos intermedios como el 3 más 4, también en vigilancia activa. Esta es la clasificación que da hoy por hoy la Asociación Americana de Urología, pacientes de bajo riesgo, donde pueden ver perfectamente que es un PSA menor de 10, pertenecen al grupo 1, que es grupo 6, y con un estadio T1 y 2A. El grupo intermedio lo clasifican en dos, favorables y desfavorables. Y ahí pueden ver que en el grupo favorable son pacientes que tienen un PSA entre 10 y 20 y que pertenecen preferiblemente al grupo 2, es decir, un Gleason 3 más 4. Los desfavorables es lo contrario, el grupo 4 más 3, y tienen la particularidad que en el core, en el fragmento de la biopsia, tienen más de 50% de tumor. Desde luego los pacientes con alto riesgo no califican para este tipo de comportamientos o de tratamientos. De tal manera que diríamos, ¿qué es la vigilancia activa en el cáncer de la próstata? La vigilancia activa es una estrategia conservadora para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo y en algunos casos de riesgo intermedio. Consiste en no dar ningún tipo de tratamiento hasta que exista evidencia de la progresión de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que todavía no está consolidado? ¿Por qué todavía no estamos de acuerdo? O no estamos de acuerdo, no. ¿Qué es lo que sucede en este instante? Hemos aceptado la vigilancia activa como una alternativa para estos pacientes, porque definitivamente a los urólogos se nos criticaba que estábamos sobretratando el cáncer de próstata y efectivamente el doctor Epstein lo demostró. Realmente estábamos matando, como a veces le digo en forma jocosa a los pacientes, estábamos matando zancudos con escopeta. El sobretratamiento conlleva efectos colaterales, como es la disfunción eréctil y la incontinencia. Entonces, la vigilancia se está utilizando, pero todavía no hay un criterio uniforme. Como pueden observar, en Europa utilizan la resonancia magnética en el seguimiento de esos pacientes. En Estados Unidos, observen, no se utiliza. Inclusive, Estados Unidos es como más ligero, dice que debemos hacer un antígeno cada 6 meses, al año un tacto rectal, y si a los 2 años se altera el antígeno o hay alguna alteración al tacto, entonces sí vamos a proceder a hacer la resonancia. Yo obviamente con eso no estoy de acuerdo. De hecho, observen que inclusive en el grupo del doctor Epstein, que es este que está acá, que es el Johns Hopkins, recomiendan biopsia al año y luego recomiendan seguimiento anualmente. De tal manera que esto todavía no está estandarizado. Se está trabajando, hay múltiples publicaciones sobre la vigilancia activa, pero definitivamente la vigilancia activa sí se está utilizando. Este es un paisano de la doctora Caredù. Ya se pueden imaginar, este es el doctor Francesco Giganti, un radiólogo italiano, ganador en el año 2017 del joven investigador más relevante en Europa. Él tuve el placer de conocerlo el fin de semana en el Congreso Americano de Urología, trabaja en UCL, que es el University College of London.
Esta es una de las personas que más publica sobre resonancia multiparamétrica de próstata y actualmente sobre vigilancia activa. Y su grupo, junto con la doctora Caroline Moore, que es otra radióloga que publica en exceso, están promoviendo algo de lo cual la doctora Atienza ya se va a encargar de pormenorizar, que es el proyecto o el protocolo PRECISE. ¿Qué sucede con ustedes los urólogos, con los radiólogos? Que un radiólogo en un sitio puede dictar una resonancia y puede utilizar un poquito la metáfora o quizás utilizar un lenguaje abstracto y no hay uniformidad en el dictado del informe. El PRECISE lo que pretende es que estos pacientes que nosotros vamos a hacer y que vamos a seguir y que vamos a decidir si continúan en vigilancia activa, ustedes como radiólogos nos digan, sí, la lesión está igual. Esto del PRECISE, luego no voy a entrar en ello, pero tengo que saberlo como urólogo, tiene 5 grados, es del 1 al 5. El PRECISE 1, la lesión desapareció, la lesión que vimos anteriormente desapareció. PRECISE 2, disminuye de tamaño. PRECISE 3 es que está estable, y las PRECISE 3 pueden ser visibles o no visibles. PRECISE 4 hay evidencia de progresión y PRECISE 5 es que definitivamente la lesión está creciendo. Todo esto conlleva a que existen múltiples trabajos y este es uno de los que puede presenciar del doctor Gigante en el Congreso de Urología. Observen que esto es un trabajo multiinstitucional. No hay nada más del Reino Unido, inclusive aquí pueden ver que hay unos pacientes de Brasil, hay pacientes de España. Ellos reunieron en este trabajo 1.556 pacientes y el 89% eran pacientes Gleason 6 y apenas un 11% pacientes Gleason 7. Pero lo interesante de este trabajo es que él pudo demostrar, o este grupo de investigadores demostraron que los pacientes Gleason 1, PRECISE 1 y PRECISE 2 casi no se modificaban en el tiempo y tenían lo que se denomina sobrevida libre de progresión casi en un 90%. Y también observó en este grupo que los PRECISE 3, que son los estables, los no visibles, se comportaban como el 1 y como el 2. Es decir, tenían un buen pronóstico para seguir siendo vigilados. Ellos concluyen que su trabajo ha validado la puntuación PRECISE en un entorno multicéntrico y tiene el potencial inclusive en futuros modelos de riesgo que incorporen datos clínicos y radiológicos para beneficiarse plenamente de la resonancia multiparamétrica de próstata y las biopsias dirigidas. Es decir, lo que se pretende es que se hable el mismo idioma con este protocolo PRECISE. De tal manera que el mensaje a llevar a casa sería: el diagnóstico del cáncer de próstata no implica un tratamiento quirúrgico. Eso quiero que quede claro. La vigilancia activa es una alternativa aceptada por todas estas organizaciones, tanto las europeas como las americanas o las norteamericanas, solo que todavía no hemos consolidado los pasos a seguir y cómo vamos a vigilar esos pacientes, cómo ustedes los radiólogos nos van a ayudar a nosotros a tomar la decisión si lo seguimos vigilando o tenemos que reclasificarlo en el año 4 o en el año 5 y someterlos a una cirugía. Y esto es una recomendación muy particular. Yo creo que los urólogos no somos responsables de la biología de agresividad del cáncer de nuestros pacientes, pero sí somos responsables de escoger el tratamiento apropiado. Aquí me falta una diapositiva que no está, que sencillamente es una fotografía. Creo que la técnico me falló. La diapositiva que falta acá es una diapositiva del antiguo hospital Johns Hopkins. Yo después se la voy a mandar por email. Y lo que quiero hacerle, el comentario que le quería hacer de esa diapositiva es que ustedes se han preguntado por qué en los posgrados nos llaman residentes. ¿De dónde surgió eso de residente? Surge del Johns Hopkins. En el Johns Hopkins, en el siglo XIX, en 1890-93, los médicos vivían un año en el hospital para hacer el posgrado de cirugía, de cardiología o de medicina interna, los posgrados que existían en ese instante. Por eso el término residente que utilizamos con tanta frecuencia y en forma tan familiar proviene de ahí. Hasta luego y muchas gracias. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del radiólogo? Ya ustedes vieron toda la visión del urólogo, todo lo que el urólogo hace y cómo él logra llevar a un paciente que le dice que tiene cáncer a decirle: no te voy a operar y no te voy a tratar,
te voy a vigilar. Eso es todo un reto. ¿Y cuál es el papel de nosotros como radiólogos en ese reto? Primero, ¿cuál es el protocolo en la vigilancia activa del cáncer de la próstata en cuanto a resonancia? Seguimos con la resonancia multiparamétrica de próstata, seguimos con el PIRA B2.1 que todos conocemos. Por lo tanto, vamos a hacer un axial, sagital y coronal con field of view pequeño para la próstata. Vamos a hacer la difusión, el DWI, de altos valores de B, tanto para la pelvis como para la próstata. Vamos a hacer los estudios de perfusión y nos vamos a enfocar en el realce precoz y vamos a hacer unas secuencias de T1 de toda la pelvis buscando ganglios y buscando lesiones óseas. Hago énfasis en los valores de B porque en múltiples oportunidades nos llegan CD de segunda opinión y el estudio es ininterpretable porque la difusión es incorrecta. Los invito a bajarse las guías del PIRA B2.1 y simplemente seguir el protocolo técnico que sale allí. Ahora me voy a poner los lentes, bueno. Pero como les dije antes, es la resonancia multiparamétrica. Pero como los médicos nos gusta investigar, salen muchos grupos que están intentando de hace unos 5 o 6 años que nos cambiemos a la resonancia biparamétrica, no coloquemos contraste endovenoso. Este trabajo que salió en la revista británica de radiología en el año 2020, lo que hizo fue comparar con 2 grupos de 1.167 pacientes y de 1.848 pacientes con Gleason bajo de vigilancia activa, cómo era el seguimiento de estos pacientes si la decían multiparamétrica o biparamétrica. Y ellos concluyeron que lograron reducir el tiempo en máquina en el 50% del tiempo, hacían una anatomía solo axial y redujeron los costos y evitaban la inyección de gadolinio, que como todos sabemos no es tan inocua como creíamos porque también se ha visto que hay depósitos de gadolinio a nivel cerebral. Este otro trabajo que también salió en el año 2019 comparaba la biparamétrica de la multiparamétrica, que es un trabajo danés. Ellos hicieron 1020 biopsias en pacientes con sospecha de cáncer. Luego que le hicieron la biopsia, le hicieron una resonancia biparamétrica combinada con biopsia target y lograron detectar 655 cáncer. De estos 655, 180 fueron en Gleason 6 y fueron a vigilancia activa. Como verán en las barras, entre una biparamétrica y multiparamétrica no hubo diferencias significativas y ellos concluyen que la biparamétrica puede ser usada en hombres elegibles a vigilancia activa y que no hace falta una resonancia multiparamétrica confirmatoria. Trabajos como estos hay infinidad. Acaba de salir también el trabajo en el año 2020, un estudio multicéntrico muy importante porque se basa en la data de un trabajo que todos los invito a leer, que es el PROMIS. Y en este estudio PROMIS ellos obtuvieron 497 biopsias prostáticas y concluyeron que la secuencia de perfusión no tiene ningún valor por encima de la secuencia T2 y de la difusión con alto valor de B. Entonces, ¿cómo vamos a informar la resonancia multiparamétrica? ¿Vamos a simplemente a decir el PIRADS? No. Ahora surge el PRECISE 2016, en el año 2016, como lo dijo Ramón, que en español las siglas significan estimación radiológica del cambio en la evaluación secuencial del cáncer de próstata. Bastante complejo en un trabalenguas la definición. Entonces, de ahora en adelante, todos vamos a hablar de PRECISE, porque esto está ya a nivel mundial. Es una escala que se creó para estandarizar los hallazgos de la resonancia en pacientes que se encuentran en vigilancia activa, con el fin de que hablemos el mismo idioma y de ver la progresión radiológica en el tiempo del cáncer. Las lesiones, entonces, deben ser valoradas con PIRADS, indicar el tamaño de las lesiones en el estudio de base y en los controles, y valorar si existe un cambio radiológico en la escala. ¿Cuál es esta escala? Grado 1 de la escala, resolución de la lesión que vimos en el estudio de base. 2, que haya reducción. 3, estabilidad. 4, aumento de la lesión o aumento en la restricción de la difusión. Y 5, que haya definitivamente una progresión de la enfermedad. Veámoslo prácticamente. Vamos a... ¿No se ve mi pointer? Okay. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Vamos a suponer que esto que pinté aquí es una lesión hipointensa en T2 con restricción a la difusión bajo valor de ADC. ¿Qué pasa cuando me lo mandan para que yo le haga un control? Veo que ya no veo esa lesión
y ese paciente sí tiene un cáncer Gleason 6 porque lo biopsiaron, pero yo no lo veo en resonancia, eso es un Precise 1. Segundo caso, la misma lesión, pero veo que disminuye de tamaño y disminuye su intensidad de señal en la restricción y disminuye su hipointensidad de señal en el mapa ADC. Lo califico como un Precise 2. Este caso, la lesión se mantiene igual, Precise 3. La misma lesión aumenta en tamaño, aumenta en restricción, la clasifico como Precise 3. Si la lesión, por el contrario, aumenta definitivamente de tamaño y tiene extensión extracapsular, la llevo a un Precise 5. Pero el Precise tiene varios problemas y varias paticas cojas, como todo este tipo de escalas nuevas, que todavía hay que resolver. ¿Cómo cuáles? El tamaño. Los radiólogos tenemos que dejar probablemente un poquito más grande. Bueno, parece que disminuyó. No, al ojo por ciento no. Lo vamos a hacer numérico. Lo podemos hacer por el método del eje mayor, por el método de ancho y largo, por el método elipsoidal o por el método planimétrico o volumétrico, que es el más preciso, pero el más complejo en vista del pequeño tamaño de la lesión. También hay un problema con la difusión. ¿Por qué? Porque los radiólogos usamos diferentes máquinas y diferentes protocolos. Entonces debemos tratar de hacerlo, aunque sea diferente marca, pero si es en 1.5, el control en 1.5, si es en 3, el protocolo guiado en PIRAP B2.1. También debemos conocer que hay medicamentos que afectan la visibilidad de la difusión y hace que el radiólogo no la vea, como cuál, el inhibidor de la 5-alfa reductasa. Los radiólogos debemos estar familiarizados y el urólogo también debe escribirnos o nosotros en nuestras plantillas colocar, usted recibe inhibidores de la 5-alfa reductasa con los nombres comerciales y si el paciente te dice que sí, ya tú sabes que puede ser que no veas en la difusión la alteración. La prostatitis, ¿por qué? Porque yo me hago un señor se hace una resonancia, tiene un cáncer, viene al control al año, pero al año tiene una prostatitis coexistente que la puede tener y la prostatitis te aumenta la difusión, te pone hipointensa la glándula y tú podrías decir que progresó cuando no es correcto. Entonces debes saber el entorno clínico del paciente. El Precise dice, ¿es útil la resonancia? Sí, se ha convertido en una valiosa herramienta, miren el valor predictivo negativo de casi 100% en muchas series y es útil para identificar los pacientes que van a ir a una segunda biopsia y van a poder mejorar la exactitud de la biopsia guiada. En este trabajo interobservador agarraron 2 grupos de radiólogos expertos en próstata, un estudio retrospectivo, todos se confirmaron con biopsia y ¿qué descubrieron ellos? Que había una gran reproducibilidad interobservador, especialmente en los Precise 1 y 2 y 4 y 5. Este último trabajo que les presento es un trabajo también en el cual ellos vieron el informe Precise junto con la biopsia dirigida por fusión, que es la biopsia que actualmente es como la más certera para ciertos tipos de cánceres, sobre todo los cánceres que están anterior a la glándula en glándulas grandes, y lo siguieron por 4 años. Ellos agarraron 273 pacientes y tuvieron un valor predictivo negativo de los Precise 1 y 2 de 100%. Porque igual les hacían biopsias confirmatorias, a pesar que el radiólogo había dicho que era un Precise 1 o 2, porque todavía eso dice la guía, y demostraron que el Precise es excelente, sobre todo en estos grados. Este paciente de este trabajo, este no es un paciente nuestro, fíjense que en el T2 no se veía nada, aquí se ve una lesión discretamente hiperintensa en la difusión, discretamente hipointensa en el mapa, pero con un realce muy positivo, fue un Gleason 6, vino a los 6 meses a control, continuaba con la lesión igual, Precise 3. Al año disminuyó, Precise 2. A los 2 años ya no se veía y a los 3 años no se veía, pasó a un Precise 1. Los europeos ya están utilizando la resonancia para evitar biopsias confirmatorias de seguimiento. Este es un paciente nuestro, en diciembre del 2021 vino a nuestro centro, le vimos una hipointensidad difusa, no nodular, le vimos una lesión nodular con restricción, bajo valor de mapa. Fíjense, chiquitico aquí, pero miren la hiperintensidad de señal en la perfusión, lo diagnosticamos como un PIRAX 4, lo biopsiaron, fue un Gleason 6. El urólogo, Ramón, decide mantenerlo en vigilancia activa, viene en el diciembre del 2021, la resonancia continúa igual, julio del 2022 continúa igual, es un Precise 3.
En conclusión, la vigilancia activa está indicada en cáncer de próstata de bajo grado, se perfila como una herramienta de gran utilidad en el seguimiento de estos pacientes. Aún no existe evidencia robusta para la aplicación del score Precise en forma global. Voy a hacer aquí un detenimiento mínimo para decir por qué aún, en mi opinión, no tiene evidencia robusta, y es por responsabilidad de los radiólogos. Los resonadores son maravillosos, la técnica está más que demostrada. En la medida que nos hagamos más expertos en el diagnóstico y la data que demostremos de que estamos bien parecidos con la biopsia, hará cada día que la biopsia de confirmación en vigilancia activa, los urólogos junto con su antígeno prostático pueda espaciar la biopsia en estos pacientes. Entonces es un llamado a que todos cada día tratemos de hacerlo mejor. La recomendación Precise busca estandarizar el informe radiológico para mejorar la comunicación entre los especialistas. Muchas gracias. Ok, continuando con el bloque urológico, vamos a conversar sobre el abordaje imagenológico de la hematuria. Los puntos que vamos a tratar son el concepto, los tipos de hematuria, las causas y sus factores de riesgo. Las recomendaciones según el Colegio Americano de Radiología, herramientas diagnósticas por imagen de las cuales disponemos, como lo son los rayos X, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. De igual manera, evaluaremos en cada uno de ellos cuál va a ser el criterio para su elección. La hematuria, conocida como la presencia de sangre en la orina, en ocasiones va a ser el único síntoma de una enfermedad subyacente benigna o maligna. Se conoce que la prevalencia de neoplasias malignas urológicas en pacientes con hematuria oscila entre el 19 y el 24%. En los pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga, en la mayor parte de estos casos, iniciaron sus síntomas con la hematuria macroscópica. De esta forma, se conoce que la hematuria macroscópica tiene una alta asociación con la malignidad en un 30 a 40%, al compararla con la microhematuria, que presenta un bajo riesgo de malignidad con un 2.6 a 4%. En la actualidad no contamos con un acuerdo universal para el manejo de estos pacientes. La vamos a dividir en dos grandes grupos, microscópica y macroscópica, conociendo como hematuria microscópica la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo en al menos 2 de 3 estudios uroanálisis que sean recolectados de manera adecuada. Ambas, microscópica y macroscópica, pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Dentro de las causas de hematuria, vamos a describir las siguientes: las infecciones del tracto urinario, urolitiasis, traumatismos, enfermedad del parénquima renal y tumores malignos. Ante un paciente que presenta hematuria de cualquiera de los dos tipos, debemos conocer cuáles son los factores de riesgo de este paciente, si los presenta, porque en función a esto vamos a decidir qué conducta vamos a tomar en cuanto a su diagnóstico por imágenes. De esta forma, factores de riesgo va a ser pacientes del sexo masculino, mayores de 35 años, el hábito tabáquico, exposición ocupacional a químicos, abuso de analgésicos, antecedentes de enfermedad urológica, antecedentes de haber recibido radioterapia pélvica o quimioterapia, infecciones del tracto urinario crónicas, y la hematuria macroscópica en sí se considera un factor de riesgo. Es por eso que en función a una cantidad de factores individuales vamos a elegir la modalidad de estudio para estos pacientes. Los factores individuales serían la edad, los factores de riesgo que ya conversamos previamente, la función renal, antecedentes de litiasis y las pacientes embarazadas que deben ser manejadas de manera particular. Las modalidades de las que disponemos: radiología convencional, ultrasonido, tomografía, resonancia, principalmente. La función principal de estas modalidades o del estudio que vamos a realizar en los pacientes con hematuria es identificar los pacientes con causa maligna. Es importante acotar que los pacientes, para la detección del carcinoma urotelial de vejiga, no va a ser suficiente o no debe estar principalmente indicadas los estudios de imágenes de los cuales estamos conversando. Estos pacientes deben acudir a una evaluación cistoscópica, que normalmente ya cuando son trasladados a nuestro servicio o son referidos a nuestro servicio, ya previamente se le realizó este estudio cistoscópico. Entonces, en conjunto, una vez que tenemos el paciente evaluado desde el punto de vista clínico, habitualmente, como les comenté, ya se realizó la cistoscopia,
es referido a nuestro servicio de imágenes, en donde los dos principales estudios que se le va a practicar a este paciente va a ser la urotomografía y la resonancia magnética. En el 2019, el Colegio Americano de Radiología publicó unos criterios en función a la recomendación para la evaluación inicial en pacientes con hematuria. De esta forma, los pacientes con hematuria macroscópica, como vimos ya es un factor de riesgo, los estudios indicados van a ser la urotomografía con contraste y la resonancia magnética. Por su parte, pacientes con microhematuria con factores de riesgo también tendrán como recomendación inicial la urotomografía con contraste. La microhematuria, pacientes con microhematuria que no tengan factores de riesgo, pueden beneficiarse de una tomografía sin contraste o un protocolo de litiasis. Sin embargo, por la poca relación con enfermedad maligna, puede manejarse sin necesidad de un abordaje imagenológico por tomografía inicial. Entonces, resumido, vemos que la hematuria macroscópica va directamente a un estudio urotomográfico con contraste o resonancia magnética. Microscópica va a depender de factores de riesgo, o si tiene factores o no tiene factores de riesgo, que cuando los pacientes que no tengan factores de riesgo van a un protocolo de litiasis y con factores de riesgo una urotomografía con contraste y una resonancia magnética con contraste. Se hace un apartado especial para pacientes embarazadas en donde las dos técnicas de diagnóstico son ultrasonido y resonancia. En cuanto al ultrasonido, es un método ampliamente conocido por todos nosotros, tiene muchos beneficios, pero también tiene sus limitaciones. Dentro de los beneficios, pues hay ausencia de radiación ionizante, por lo cual es ideal para pacientes pediátricos y embarazadas, es asequible, tiene una alta disponibilidad y nos va a permitir evidenciar dilatación del sistema calicial, litiasis y tumores del tracto urinario, siempre y cuando tengan una medida preferiblemente mayor a 1 centímetro, porque menor a 1 centímetro hablamos de una sensibilidad del 20%. Aquí vemos un ejemplo en donde observamos una dilatación del sistema pielocalicial que posteriormente, al evaluar la unión ureteropiélica, observamos la dilatación del uréter proximal, observando una imagen característica de litiasis, que era la que estaba condicionando esa dilatación retrógrada. También el ultrasonido nos va a permitir, como les dije, observar masas renales, como en este caso, una masa en la región interpolar que es isoecoica con el parénquima renal, que posterior a la evaluación con Doppler Color vemos que tiene una ávida captación periférica al Doppler Color. En cuanto a los vesicales, nos va a permitir también observarlos viendo aquí una imagen de aspecto polipoideo de base ancha que se ubica hacia el aspecto lateral o la pared, cara lateral izquierda de la vejiga. En cuanto a la radiología convencional, aunque no va a aportar ningún valor diagnóstico, es una herramienta que es de bajo costo y tiene una alta disponibilidad. Se ha asociado que detecta aproximadamente entre el 45 y 60% de las litiasis, como en este ejemplo donde vemos que proyectado sobre la silueta renal, derecha e izquierda, predominio derecho, múltiples imágenes sugestivas de litiasis. La urografía de eliminación nos va a permitir detectar anomalías urológicas con una sensibilidad diagnóstica del 60.5 y una especificidad del 90.9%. Nos va a dar información estructural y funcional porque estamos administrando contraste. Vamos a ver también una fase nefrográfica y una fase excretora. El tiempo de adquisición es alto, o sea, es un estudio bastante largo. La dosis de radiación que va a recibir el paciente, como cualquier estudio que amerite, como la rayos X, no permite distinguir masas quísticas de sólidas y tenemos también limitación en cuanto al tamaño de las lesiones. En este ejemplo vemos que en la rayos X previa observamos una imagen litiásica o de aspecto litiásico en la ubicación anatómica del tercio medio del uréter derecho, el cual posterior en una fase excretora o de eliminación vemos que condiciona una dilatación retrógrada de todo el sistema pielocalicial. La urotomografía, como comenté, es el estudio indicado para el abordaje inicial de este tipo de pacientes con hematuria, permitiéndonos evaluar las masas renales o la detección de masas renales con una sensibilidad entre el 88 y el 94% y una especificidad del 75 al 90%. Vamos a contar con diferentes protocolos, múltiples fases que hablaremos a continuación y con esta data que adquirimos podemos hacer reconstrucciones tridimensionales.
Entonces, estas son las fases de una urotomografía: la fase simple, la fase córtico-medular, que habitualmente se adquiere entre los 30 a 40 segundos posterior a la administración de contraste, la fase nefrográfica entre los 90 y 110 segundos, y la fase excretora, que se espera habitualmente posterior a la administración de contraste entre 8 a 12 minutos. La limitación principal de la urotomografía van a ser dos: la administración del contraste y la dosis de radiación que va a recibir el paciente. Es por esto que se han realizado algunos protocolos, como la inyección de contraste en doble bolo, en donde se obtienen ambas fases, la nefrográfica y la excretora, en una misma adquisición. Este es un ejemplo de lo que sería una urotomografía simple, en donde observamos una dilatación del sistema colector del riñón derecho, observamos algunas litiasis no obstructivas, y en un corte más caudal observamos la causa de la dilatación, que es una litiasis obstructiva en el uréter proximal, que se asocia a su vez con aumento o signos de inflamatorios periureterales. En este ejemplo observamos una gran masa ubicada en región interpolar del riñón derecho, que incluso invade pelvis, es con centros de necrosis y presenta una captación heterogénea posterior a la administración de contraste. En este caso también se logró evidenciar que había compromiso, invasión a nivel de la vena renal derecha. En la reconstrucción tridimensional logramos observar con detalle esta gran masa y su relación con las estructuras vasculares. Este es otro ejemplo donde vemos una lesión ocupante de espacio exofítica en el riñón izquierdo. También presenta una captación heterogénea del contraste y su reconstrucción tridimensional. También la urotomografía nos puede permitir evaluar masas intravesicales. Aquí observamos una masa intravesical que presentó un moderado realce posterior a la administración de contraste, y en este caso se permitió una eliminación que se planificara completamente la vejiga y de esa manera ver con detalle la masa intravesical. Como les repito, esto no va a sustituir el estudio cistoscópico. En cuanto a la resonancia, nos va a permitir el diagnóstico y la estadificación del cáncer de las vías urinarias, también de próstata. Tiene mejor resolución de contraste, no va a utilizar radiación ionizante, por lo cual es una técnica ideal para pacientes embarazadas y niños. También aquellos pacientes que, por su patología de base, su diagnóstico, requiere una evaluación frecuente del tracto urinario. Su sensibilidad para las masas renales, para la detección de masas renales, es del 87% y una especificidad del 89%. Este es el protocolo recomendado por el Colegio Americano de Radiología para la evaluación inicial de pacientes con hematuria. También vamos a tener una fase córtico-medular, una fase nefrográfica y una fase excretora. Aquí tenemos un ejemplo en donde observamos, esta es una secuencia T2 en axial, T1 en fase córtico-medular y en fase nefrográfica, donde observamos que esta masa que se ubica en el riñón izquierdo presenta un moderado realce en la fase córtico-medular. También la resonancia tiene un papel importante en la evaluación de masas vesicales, porque nos va a permitir evaluar la capa muscular de la vejiga. Normalmente la vamos a ver como una capa hipointensa. En el ejemplo de la izquierda observamos cómo esta capa muscular permanece indemne. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha observamos que la masa pierde los planos de separación de esta línea hipointensa que representa la muscular de la vejiga, y esto nos habla de que probablemente esté invadida. Esto es importante porque esto le va a orientar al tratante sobre la conducta quirúrgica con respecto a este caso. Entonces, haciendo un resumen de estas dos técnicas, que son las que tienen mayor sensibilidad diagnóstica y por eso están recomendadas, la urotomografía va a ser rápida, es el estudio el primero en ser elegido, tiene una sensibilidad diagnóstica del 91%, una especificidad del 83%. Ella, sin embargo, el paciente va a recibir radiación ionizante y requiere la administración de contraste endovenoso. Por su parte, la resonancia va a tener también alta sensibilidad y alta especificidad. Es una excelente alternativa cuando la urotomografía está contraindicada.
Sin embargo, bueno, va a requerir mucho tiempo para su realización, es costosa, no está disponible en todas las instituciones. Tenemos ciertas limitaciones entre los artefactos que se pueden generar, así como tienen menos sensibilidad para evaluar calcificaciones. Entonces, para recordar, la hematuria tiene una tasa de prevalencia del 2 al 31% de la población. No existe ningún acuerdo hasta el momento sobre el diagnóstico óptimo por imágenes. Debemos individualizar la metodología, de esta manera evitar investigaciones innecesarias. El objetivo principal va a ser lograr el diagnóstico oportuno de las causas graves de hematuria, entre ellas las neoplasias. Contamos con múltiples opciones de diagnóstico, resaltando la urotomografía y la resonancia por su alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. Muchas gracias. Bueno, buen día. Para seguir con las charlas, vamos a hablar sobre la nueva clasificación de Bosniak, el cuento de nunca acabar. En 1986, el doctor Morton Bosniak, que era un radiólogo especializado en imágenes de abdomen, creó la clasificación para abordar las lesiones quísticas renales que se encontraban por tomografía, con contraste, entendiendo que algunas de ellas tenían que operarse de emergencia y otras intentar contemporizarlas. En ese tiempo, en 1986, cuando sale por primera vez esta clasificación, habla sobre la categoría 1, que es una lesión típicamente benigna, que tiene las mismas características y la misma descripción que conocemos hasta el día de hoy. Tienen que ser imágenes de densidad quística, de bordes bien definidos, lisos, sin componentes internos, sin septos, sin calcificaciones, sin nodularidad. Y sí, esta es la calidad de imágenes con las cuales se abordaban en ese tiempo, que incluso tenían que compararlas o tenían que complementarlas con ultrasonido para asegurarse que fueran francamente sólidas. Mientras tanto, la categoría 4 era característicamente neoplásica, característicamente era un cáncer. No solamente tenía una composición quística, sino también tenía una composición sólida que realzaba tras la administración de contraste. Y allí no había mucha duda. Pero habían dos clasificaciones intermedias, la categoría 2 y la categoría 3, que se definían como quistes que tuvieran mayor o menor grado de complejidad, bien sea por presencia de calcificaciones o de septos finos que pudieran o no estar realzando, entendiéndose que la categoría 2 era probablemente benigno y la categoría 3 era intermedio y no se sabía muy bien si era o no era maligno e igual estaba sometido a una intervención quirúrgica. Aquí había una discordia, porque no se entendía bien o a veces habían confusiones en qué momento asignar para el 2 o para el 3. Entonces la cosa no era tan simple. Y en el 2005, de nuevo, el doctor Bosniak actualiza su clasificación. Se asocia a la categoría 2F, entendiéndose que tenía que haber un seguimiento de estas lesiones, no podía ser mandada de una vez a cirugía, ni tampoco podía ser considerado típicamente benigna. Hablábamos de septos, y estos septos que tenían que ser finos, lisos, y que tenían que comunicar una pared con otra. Hablábamos de las calcificaciones que tenían que entrar en la categoría 2F, bien sea si fueran gruesas o si fueran finas. Y hablábamos del realce, que podía o no ser cuantificable o simplemente era aparente a la visión del radiólogo. Asimismo, entran los quistes hiperdensos con la definición que tenían mayor de 70 unidades Hounsfield en la fase sin contraste y según su tamaño entraban en la categoría 2 o en la categoría 2F. El doctor Morton Bosniak fallece en el 2016. Hasta ese momento él seguía publicando y era el que más publicaba sobre los quistes por tomografía. Desde ese momento, otro grupo de investigadores empieza a recabar más información sobre toda la patología quística que encontrábamos en los riñones y cómo abordarlas. Ellos encontraron ciertos problemas con la clasificación e intentaron dar soluciones a las mismas con este nuevo enfoque y con esta nueva versión. El primer problema que encontraron es que había un sobrediagnóstico y esto conllevaba a un sobretratamiento de las lesiones. Encontraron estadísticamente que aproximadamente un 50% de las categorías 3 eran benignos, que es bastante porque igual tenían que ser sacados, y incluso un 10% de los Bosniak 4 eran benignos. Entonces decidieron que había que aumentar la especificidad de estas categorías en vez de enfocarse en la sensibilidad.
Otras cosas que encontraron es que había una subjetividad de las definiciones y esto conllevaba a la variabilidad del interobservador. Diferentes radiólogos opinaban diferentes categorías sobre una misma lesión. Y esto podía confundir a los médicos tratantes definitivamente, porque un 2, un 2F y un 3 son conductas diferentes. La solución que aportaron es que debíamos tener definiciones explícitas, entender qué es grueso, qué es fino, qué es mucho, qué es poco. Aparte, de 2005 para acá, ha tenido el advenimiento de la resonancia con mucho más auge por todos sus beneficios, mejor resolución espacial, y no estaba estandarizado, no estaba incluida dentro de la clasificación. Así que había que buscar si tenía nuevos usos, si era útil o no. Todo lo que ellos investigaron se resume en esta tabla que es bastante densa, tiene múltiples palabras. Algo interesante acotar es que ya no se habla de categorías, se habla de clase, pero mantienen las mismas, 1, 2, 2F, 3 y 4. Vamos a intentar abordarlas. Primero, ¿a quiénes se le tiene que aplicar la clasificación de Wozniak? Se tiene que hacer una distinción entre una masa sólida con necrosis versus una lesión quística con componente sólido, y el número mágico aquí es 25%. Si tiene menos de 25% de componente sólido, entonces es un quiste y se tiene que tomar en cuenta la clasificación de Wozniak. Pero si es más de 25% de componente sólido, entonces es una masa sólida con necrosis y no se aplica el Wozniak. Otras cosas a tomar en cuenta es que definieron el realce y antes se tomaba en cuenta que tenía que ser cuantificable predominantemente, pero ahora no. Si está presente, si el radiólogo lo ve, entonces es definitivo. Así que sí, la parte es subjetiva, pero cuentan con los ojos del médico radiólogo. En caso que no estemos 100% seguros, que hayan dudas ante los ojos del radiólogo, ahí sí aplicamos la parte objetiva de cuantificación. Bien sea con un aumento del 20 de mayor o igual a 20 unidades Hounsfield en tomografía con contraste o mayor o igual a 15% de aumento de intensidad de señal en la resonancia magnética, comparando la fase sin contraste con la fase con contraste. Si la lesión es demasiado pequeña para caracterizar, se toma que no tiene realce, a pesar que pueda o tal vez existir duda. Hablaremos un poquito más de eso en otras láminas. Y tomar en cuenta que los Wozniak 1 y los Wozniak clase 2 también tienen un realce. Pueden tener una pared fina, menor de 2 milímetros, que realce, y eso no les aumenta de categoría. Se definieron también sobre los septos y los nódulos. Todos ellos tienen que tener realce visible tras la administración de contraste. Un septo se define como una imagen lineal que puede conectar dos extremos de la pared quística o en su defecto que conectan una parte de la pared quística con un septo. El número mágico aquí es 3. Menor o igual a 3 se considera que son pocos septos. Mayor de 3 septos ya se considera que es bastante. En relación a la pared se utilizan también en cuantificación milimétrica. 1, 2 milímetros es fino, 3 milímetros discreta o escasamente engrosado y mayor de 4 milímetros francamente engrosado. Lo mismo aplica para los septos y su grosor. Y en relación a los nódulos versus irregularidades que puede presentar la pared o pueden presentar los septos, en este caso tomamos en cuenta como radiología de tórax los ángulos. Si son ángulos obtusos, como los vemos representados en la imagen azul, se considera que son engrosamientos, que pueden ser menores o iguales de 3 milímetros o francamente mayores de 4 milímetros para cambiarlos entre estadio 3 o clase 4. Y los nódulos, sin importar el tamaño, son de clase 4 y se aplica según los ángulos que van a ser agudos, bien sea encontrándose en la pared o en los septos. Entremos ahora a la clasificación. Como dijimos, hablamos de clase. La clase 1 mantiene sus criterios diagnósticos, que debe tener una intensidad de señal quística o un rango de atenuación quístico en su interior, no presentar septos, no presentar tabiques, no presentar irregularidad. Y el realce puede tener un fino realce en su pared. Eso es la clase 1. La clase 4 no presenta muchos cambios. Toda imagen quística que tenga un componente sólido nodular que realce, ya es un clase 4, ya es sospechoso para cáncer.
La clase 3. En este caso, hablamos sobre el engrosamiento que puede presentar mínimo engrosamiento de 3 milímetros que pueden tener los septos en su interior, como en este caso. Sin embargo, no debe ser un nódulo, no puede tener ángulos agudos. E igual, esto es sospechoso también para cáncer. Ahora la clase 4, como vimos en la tabla, tiene múltiples ítems y en este caso lo vamos a intentar desglosar para que sea un poquito más digerible. Primero, tomaron en cuenta que muchas veces nos vamos a encontrar con lesiones quísticas en los riñones que van a ser un hallazgo incidental. Podríamos encontrarlos en tomografías de protocolo de litiasis o podríamos encontrarlos en tomografías de tórax, que siempre vemos un poquito del abdomen superior. Si encontramos lesiones de rango hídrico completamente homogéneos, cuya atenuación ronde entre los -9 hasta las 20 unidades Hounsfield, se considera que es un Bosniak clase 2. No necesitamos el contraste, siempre y cuando sea homogéneo. En cambio, si es solamente con contraste, no contamos con la fase simple porque era un protocolo diferente, digamos un protocolo de páncreas que no merita la fase simple, o un linfoma. En este caso, si son completamente homogéneos, no presentan realce postcontraste y presentan un rango de atenuación entre 21 a 30 unidades Hounsfield, también se consideran como un Bosniak clase 2. Hablamos también del contenido que puedan tener, valga la redundancia, en su interior, y es que si presentan escasos y finos septos o engrosamientos en su interior, que ya los definimos, menor o igual a 2 milímetros, en este caso se considera un clase 2 y que tienen que estar realzando. Y si presentan cualquier cantidad de calcificación, y lo pongo entre comillas porque dentro de 2 láminas hablamos una excepción de ello, entonces también entra un clase 2, no un clase 2F. En la parte del misterio es porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay adentro. Si son quistes hiperdensos con un rango de atenuación de mayor de 70 unidades Hounsfield en fase simple, en ese caso no podemos saber a ciencia cierta qué hay adentro, pero nosotros asumimos que debe ser algo benigno, clase 2, siempre y cuando sea homogéneo. Y si es demasiado pequeño caracterizar como este puntico que estamos viendo, que uno sabe al comparar densidades que es de atenuación hídrica, pero uno no puede evaluarlo francamente, asegurarse francamente que haya un septo fino o que sea realmente densidad hídrica porque hay una sumatoria de volúmenes, en todo caso se le coloca que es una clase 2. Ahora, la clase 2 tiene ciertas excepciones. Si tiene calcificaciones muy gruesas y agrupadas, si tiene múltiples septos que no realcen, o si no tiene realce pero es heterogénea la lesión, en ese caso no asignemos una clase de Bosniak, más bien pidamos un complemento antes de asignarlo. Ese complemento tiene que ser con resonancia por contraste. Las imágenes hablan por sí solas. Cuando se realiza tomografía, resonancia con contraste, va a haber una supresión de las calcificaciones y tras la administración de contraste endovenoso se observa si presenta en todas esas calcificaciones un componente sólido que realce. Y eso ya lo hablaría que es un clase 4. Aparte de ello, a pesar que no veamos septos finos que realcen, con la resonancia magnética podemos estar seguros que realmente no realcen y qué es lo que hay adentro, porque va a tener mejor resolución antes de tomar una decisión de clasificación. La clase 2F, que son aquellas que tenemos que sugerir que se tenga que hacer un seguimiento periódico, son aquellas que van a tener múltiples septos finos en su interior o que tengan un mínimo engrosamiento o que tengan múltiples calcificaciones o múltiples, sin importar las calcificaciones, o que tenga un mínimo engrosamiento también de sus paredes. Y hay una excepción en resonancia que no aplica en tomografía y es que tenga una señal heterogénea en imágenes ponderadas en T1. A ellos hay que controlarlos. Si esto es muy aparatoso, han creado algoritmos tanto para tomografía como para resonancia para entender cómo es que debe fluir y descartar y asignar de forma certera un Bosniak. Hay nuevos retos, esto no ha terminado aquí. Primero, el reto que vamos a encontrar desde el 2019 para acá, y que es incluso en papers que se han publicado hasta en el 2023 ahorita, es que hay que validar la clasificación de Bosniak. Esto es algo relativamente nuevo y tenemos que buscar si es que realmente esto es una complicación innecesaria o realmente es útil. Nuevos estudios han demostrado que incluso se puede disminuir hasta un 20% de los clase 2F a clase 2
sin afectar su especificidad. Eso significa que pudieron dejar de controlar varios pacientes y los cánceres que encontraron no estaban en esos quistes que bajaron a clase. Lo otro es cuántos pacientes del Bosniak 2F progresan a cáncer. Al principio se consideraba que eran de 10% los pacientes del Bosniak 2F, pero algunos estudios han demostrado que incluso solamente son 2 o 4% de ellos. Así que, ¿qué hacer con el Bosniak 2F? Tendremos que pensarlo un poquito más adelante. El intervalo de seguimiento siempre se consideraba que era a partir de los 6 meses, pero múltiples estudios han encontrado que la progresión de enfermedad o la progresión de la clasificación no ocurre a los 6 meses, sino después de ellos, incluso a partir de los 12 meses. Así que capaz el primer control sea un poco precoz. La duración del seguimiento no está bien establecida. Algunos dicen que hasta los 18 meses, otros dicen que controlarlos hasta los 4 años. Son nuevos datos que nos vamos a tener que ir enfrentando. Y el papel del ultrasonido es muy sencillo para los Bosniak clase 1, pero con el advenimiento del ultrasonido con contraste, todavía no se ha establecido si vamos a seguir usando los mismos criterios que utilizamos para resonancia y tomografía versus unos nuevos criterios específicos para ultrasonido con contraste. Todavía no tenemos respuestas para estos y este cuento todavía no se acaba. Muchas gracias por su atención.